Saludamos a los hermanos que están conectados vía Facebook y damos gracias a Dios por poder abrir su bendita palabra, compartiendo el capítulo 12 del libro de los Hebreos. Vamos a abrir allí nuestras Biblias. El domingo pasado estuvimos hablando correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Sin la paciencia, que es esa capacidad de resistir bajo presión, de aguantar, no vamos a poder llegar al final. Tenemos que correr, ¿se acuerdan? Sin peso, sin pecado, pero con paciencia. Y hoy vamos a hablar de los ojos del corredor, los ojos del corredor, porque justamente vamos a ver hoy, con la ayuda de nuestro Dios, Hebreos capítulo 12, el versículo, justamente el versículo 2. Fíjense lo que dice allí con respecto a dónde debe estar la mirada del corredor. Y dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vamos a ver esa partecita. Puesto los ojos en Jesús. Simplemente vamos a hablar acerca de este concepto que la palabra de Dios nos muestra, porque nos habla de dónde nosotros como corredores, los cristianos, debemos poner nuestra mirada. Y es tan importante que justamente porque muchas personas han quitado los ojos de Jesús, han dejado de correr, se han desanimado, se han quedado al costado del camino. Por algo la palabra de Dios nos dice que debemos poner nuestros ojos, no dicen los hermanos, nos dice en el pastor, que también por supuesto tenemos cada uno una función y una responsabilidad, pero aquel que no falla, aquel que es el múltiple campeón, es en él en quien tenemos que poner nuestros ojos. Puestos los ojos en Jesús. Ahora, cuando yo pensaba en este concepto, fíjense que dice que debemos poner nuestros ojos en ¿quién? Podría haber dicho en Jesucristo, en el ungido, en algún otro nombre de Dios, pero dice puesto los ojos a los hebreos que estaban corriendo en Jesús. Y justamente el hecho que diga poner los ojos en Jesús está hablando de su aspecto humano. ¿Por qué dice Jesús? Porque vamos a ver a Jesús, el ser humano, que siendo Dios Jesús se hizo hombre para venir a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Pero entonces, ¿por qué dice Jesús? Porque es el aspecto humano de nuestro Señor. No dice del Señor, no dice Jesucristo, no dice Adonai o que lo es, Jehová del Antiguo Testamento, otra palabra Elohim podría decir. Dice puesto los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque Él es nuestro máximo ejemplo, perfecto ejemplo humano, en su aspecto humano. Fíjense, cuando Él nace, cuando Dios toma forma humana, Mateo 1:21, vamos a ver allí. Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús,
porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús, ¿por qué? Porque Jesús significa Salvador. Entonces cuando Dios toma forma humana a través del vientre de María, nace Jesús. Y Jesús es 100% humano, igual a ti, igual a mí, sin ninguna diferencia. No es que por el hecho de ser Dios, Él poseía superpoderes, que no sentía el cansancio, que no sentía el dolor. Si uno veía a Jesús, nosotros pudiéramos contemplarle, era una persona común, como cualquiera de nosotros. Por eso, el escritor a los Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, en la parte humana de nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Se entiende? Es el aspecto humano que el escritor a los Hebreos quiere resaltar como aquel en quien debemos colocar nuestros ojos. ¿Por qué? Porque Él es, siempre digo, ¿no?, el múltiple campeón, invicto, que vino y se hizo carne y sangre, participó de carne y sangre. Cantamos el coro, fue Dios mismo en forma humana, Hijo de Hombre se llamó. Y eso es lo que el escritor a los Hebreos quiere enfatizar, de colocar nuestros ojos como corredores y corredoras en Jesús, el aspecto humano de la persona del Señor. Eran dos naturalezas unidas, lo sabemos. Emmanuel, Dios con nosotros, Jesús, Salvador. Pero acá el aspecto es en su humanidad. ¿Por qué? Porque Él habitó, caminó, sintió cansancio, sintió frío, tuvo sed. Era como nosotros. No había una diferencia, como lo vuelvo a decir, no era un superpoderoso. Era igual a nosotros en su humanidad. Por supuesto sin pecado, y siendo Dios, por supuesto que fue manifestado en carne, pero justamente es este aspecto que el escritor nos quiere enfatizar. Porque uno podría decir, claro, miremos a Dios en la gloria sentado, y uno diría, claro, pero Él no está acá, no vive acá, no estuvo no sabe lo que por ahí pasamos nosotros. A veces uno tiene ese concepto, ¿no? Pero cuando hablamos de Jesús, Él vivió en medio nuestro. Él habitó entre nosotros. Y era similar en todos los aspectos como un ser humano cualquiera y común. No había algo especial, por supuesto, siempre su deidad, pero en su humanidad no había diferencia con nosotros. Entonces ese aspecto, el escritor a los Hebreos nos dice, enfoquemos nuestros ojos como corredores en Jesús, en el hombre, en el Dios hombre, que se hizo semejante a cada uno de nosotros. Él es nuestro guía, nuestro modelo perfecto. Él ya corrió, Él ya venció, Él ya ganó como hombre. Y eso es lo que nosotros podemos celebrar, que Él nos ha dado la salvación tan grande, pero Él nos ha dejado un ejemplo y un modelo a seguir perfecto para nuestras vidas. Cuando nosotros por ahí colocamos los ojos en otras cosas que no sea en Jesús, vamos a terminar saliendo de la carrera. Y cuando pensaba en este aspecto, fíjense por ejemplo en el mismo libro de Hebreos, capítulo 2, en el mismo libro lo dice,
Cuando estudiaba hace muchos años el libro de Hebreos en Monte, teníamos el libro y decíamos Jesús como supremo mayor. El libro de Hebreos nos presenta a Jesús como el supremo, como el mayor de todos. Y fíjense, Hebreos capítulo 2, versículo 14, nos dice así: así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda su vida. Y aquí nos dice que para salvar al ser humano, él tuvo que hacerse ser humano, participar de sangre y carne. Así lo expresa el escritor a los hebreos. Y fíjense en el versículo 17, por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo, por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, observen, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ahí está. Que él fue probado como nosotros. Y salió victorioso. Y él salió vencedor. Y por eso nosotros lo podemos observar, porque él es nuestro perfecto ejemplo, como ser humano perfecto, que fue en la tierra y que vino a salvarnos a cada uno de nosotros. Es poderoso, entonces dice, para socorrer a los que son tentados. ¿Por qué? Porque Jesús ya lo pasó. Jesús te entiende porque él ya participó como vos de tu humanidad. Es un aspecto que Dios no tenía, por decirlo de alguna forma. Sí en la omnisciencia, el conocimiento total de Dios, pero no en la experiencia práctica al hacerse hombre. ¿Se entiende? Entonces, ¿quién más que Jesús me puede comprender? ¿Quién más que Jesús puede saber lo que yo estoy experimentando? Porque Él ya tuvo ese estuche de carne y sangre, ese cuerpo, y fue semejante a cada uno de nosotros. Entonces, Él es ese fiel sumo sacerdote que puede entendernos y que puede socorrernos cuando estamos pasando por esas pruebas duras que decimos no damos más. Podemos mirar a Jesús y decirle: Señor, tú sudaste sangre allí en el Getsemaní. Tú sabías lo que era la presión a tal punto de romper los vasos y sudar sangre. Tú derramaste lágrimas en el Getsemaní por mí. Tú tienes toda la autoridad y el entendimiento, el consuelo de saber de que tú ya lo pasaste a todo esto y puedes socorrerme, puedes asistirme en esta carrera que a veces uno quiere dejar y abandonar. Por eso nos dice: puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, en Jesús. El aspecto humano del Señor, del Salvador, en el aspecto humano. También como sacerdote, fíjense, Hebreos 4:14 nos dice la palabra de Dios. Él es supremo mayor porque antes tenían sacerdotes que tenían que, se moría, tenían que poner otro sucesor y buscar así otro que lo reemplazara. Y siempre había que estar cambiando. Pero una vez que vino Cristo, dice el versículo 14, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas,
sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Ahí está. ¿Por qué puedo mirar a Jesús? Porque Él ya pasó por la misma experiencia. Él ya nos dejó el ejemplo, porque Él fue hombre, ser humano, de carne y hueso, como tú y yo. Y eso me consuela. Eso me da empatía de que no es un Dios que no me puede llegar a comprender, porque Él ya se hizo carne y sangre por cada uno de nosotros. Y eso te debe llenar el corazón de ánimo, de fuerza, de saber que Él te entiende. Por lo que tú estás pasando, Él lo pasó y Él llegó hasta el final. Por eso, ¿en quién mejor poner nuestros ojos que en Jesús, nuestro perfecto y supremo ejemplo, para no dejar la mirada de costado o para atrás? Y eso termina desanimándonos y sacándonos justamente de esa carrera que tenemos por delante. Ahora, yo estaba pensando que la mayoría, creo, que ha dejado el camino del Señor, cuando uno habla con esas personas, ¿y qué te pasó? No, pasa que yo tuve un problema, no sabes lo que me hicieron, o un hermano, o el anciano, o qué sé yo. Siempre hay problemas en toda iglesia. Es la única que no hay problema en la iglesia cuando esté en el cielo, que va a ser santificada, perfeccionada y sin ninguna naturaleza pecaminosa. Pero esta en todos lados, la del primer siglo y la de ahora, está compuesta por pecadores redimidos. Pero a pesar de que uno sabe eso, uno a veces lo que pasa es que le pone una expectativa a personas o a cosas, y cuando eso se cae o falla, uno desiste de la fe, abandona la fe, porque se siente defraudado por X, por causa de esto, por aquello, porque no sabe lo que me pasó, no sabe lo que me hicieron, y uno tiene todas las razones en un sentido, pero termina tomando la decisión que no debe tomar. Dejo de correr, no voy más, no me congrego más. Por eso es sabia la palabra y el escritor, inspirado por el Espíritu Santo. Pon tus ojos en Jesús. Si tú lo estás poniendo en personas, en situaciones, en circunstancias, te vas a decepcionar, te vas a desanimar, porque son personas débiles, frágiles, lo somos todos, de carne y hueso, pero no como Jesús, sin pecado Jesús. Nosotros tenemos fallas, tenemos falencias. Y eso, muchas veces uno pone mucha expectativa en personas, en amigos, en cosas, ¿no? Y uno es herido, es desilusionado y termina enojado con Dios y apartado del camino. Por eso la palabra de Dios es sabia. Vamos a ver un ejemplo de mirar puestos los ojos en Jesús. Una porción muy conocida, pero vamos a ver Mateo capítulo 14. Mateo 14. Creo que esta porción ilustra perfectamente lo que nos enseña el libro de Hebreos, de poner nuestros ojos en Jesús. Y vamos a leer allí en Mateo capítulo 14, versículos 22. Acaban de hacer en el desierto la multiplicación de los panes y los peces, un momento glorioso.
donde el Señor alimentó a más de 12.000, 14.000, 15.000 personas. Y entonces, dice versículo 22, enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Se fueron con el bote por el mar de Galilea, eran como 15.000 personas para saludar, ¿se imaginan? Estuvo un rato el Señor, todos querían saludar y estrechar las manos del Señor, así que estuvo un rato, pero ya lo despidió a los discípulos y le dicen crucen el mar hacia la otra orilla. Dice la palabra de Dios, después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo. Ahora me encanta porque Jesús estaba orando. Estaba orando. No dice por qué estaba orando, pero yo creo que estaba orando por sus discípulos especialmente, porque les iba a enseñar una gran lección para que ellos puedan comprender quién es Jesús. Le costaba mucho, eran medio cuadrados los discípulos, bastante de corazón duro, a pesar de que tenían el mejor maestro, tenía los peores discípulos, ¿no? Le costaba, no tenían el Espíritu Santo encima, así que era bastante complicado. Así que el Señor estaba orando, nos dice allí. Versículo 24, pero la barca estaba allá a muchos estadios de la tierra y era azotada por las olas porque el viento era contrario, viento en contra. Se complicó, se empezó a levantar marejada en el mar de Galilea y la barca se empezó a mover y a sacudir para todos lados. Mientras ellos estaban enfrentando este viento en contra, bastante complicado, dice el versículo 25, y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Viene caminando Jesús por las aguas turbulentas del mar de Galilea. Imagínense, vos mirás allí entre el viento y las olas y ves una silueta de uno que viene caminando. Una cosa impresionante, ¿no? Y fíjense lo que dice. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar, un fantasma. Un fantasma, qué tremendo, ¿no? No podían distinguir que era Jesús que venía caminando sobre las aguas, desafiando las leyes de la gravedad y de la naturaleza. Él quería manifestar su persona, pero dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Escucharon la palabra del Señor. Respondiendo Pedro dijo, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Observen lo que dice Pedro. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, observen lo que dice, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. El milagro, siempre digo lo mismo, criticamos a Pedro, pero fue el único, aparte de Jesús, que caminó sobre las aguas. No sabemos cuántos pasos hizo, cuántos metros avanzó, pero acá dice que Pedro se bajó y caminó. Y esto no es impulso. No se puede caminar sobre las aguas si no es por medio de la fe. Él creyó, confió en las palabras de Jesús. Y lo hizo. Y tuvo esa gran victoria. Pero miren lo que pasó. Miraba a Jesús, venía caminando, versículo 30. Pero viendo la fuerza del viento, ¿ven? Ya empezó a mirar al costado. Tuvo miedo. Y empezando a hundirse, gritó, diciendo, Señor, sálvame. ¿Qué le pasó? Al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahora, tremendo, ¿no? ¿Qué pasó con Pedro? Acá está el ejemplo. Pedro, cuando miró a Jesús y confió en sus palabras, pudo caminar sobre las aguas turbulentas del mar de Galilea.
Pero cuando quitó la vista de Jesús y empezó a mirar la fuerza del viento, las circunstancias, se manejó por su entorno y no por la persona de Jesús. ¿Qué pasó? Se hundió. Se hundió. Y eso creo que ilustra en una forma, un ejemplo claro, qué pasa cuando dejamos de mirar a Jesús. ¿Qué pasa cuando el cristiano se maneja por circunstancias? Por sentimientos, porque las circunstancias generan sentimientos. ¿Y uno qué va a pasar? Se va a desalentar, se va a desanimar y su fe, su vida cristiana va a ser un sub y baja. Estoy bien, me siento bien, una fe bárbara. Estoy mal, me siento mal, me quedé sin fe. Me hundo, Señor. Pero por eso el Señor dice, no mires tus circunstancias. No pongas tus ojos en lo que te rodea. Que no te dé una falsa seguridad el que hoy vos te encuentres bien parado, sano, sustentado, con familia, con afecto, con amor, sin pérdida. Porque Jesús dice, puesto los ojos en Jesús. Las circunstancias, ¿saben lo que pasa? Cambian, varían, son inestables, de un momento al otro cambian completamente. Y si yo me guío por lo que me rodea y no por el que está delante mío, que es Jesús, siempre me va a pasar lo que le pasó a Pedro. Nos vamos a empezar a hundir y a gritar y decir, Señor, sálvame. Ahora, dice el versículo 33, entonces los que estaban en la barca, el 32, cuando ellos subieron, me gusta porque subió Pedro y subió el Señor a la barca, el viento se calmó, porque el viento lo mandó Dios para enseñarles la lección. Entonces los que estaban en la barca, fíjense lo que dice, le adoraron, diciendo, en verdad eres hijo de Dios. ¿Cómo podemos ver quién es Jesús? ¿Cómo podemos adorarle? Porque ellos pudieron ver que no era un simple hacedor de milagros que te llenaba el estómago con pan milagroso y es maravilloso, sino que Él puede caminar sobre las aguas y Él es Señor de todo. Ahí ellos pudieron entender un poquito quién era aquel a quien seguían. No era un simple maestro de Israel, era Dios manifestado en carne y le pudieron adorar. Pero el único que caminó, observa eso, el único que caminó fuera de Jesús sobre las aguas fue Pedro. Cuando Pedro fijó sus ojos en Jesús, escuchó su palabra, empezó a andar. Cuando miró las circunstancias, comenzó a hundirse. Ahora, vamos a ver, por ejemplo, cuando somos afectados, ¿no?, por circunstancias, pero también por personas. Esto a veces también a uno le ha afectado. Cuando uno ha hecho cosas por otras personas, ha ayudado a personas, ha dado todo lo que ha podido, ha vivido para los demás. Y de repente, cuando uno tiene una necesidad personal, las personas no aparecen, las personas no acuden, las personas te abandonan. ¿Qué te parece? Segunda Timoteo, capítulo 4. Ahí está, en su última carta, el apóstol Pablo. Dentro de muy poco va a ser ejecutado y morirá como mártir en Roma. Él lo dice allí en el versículo 6, 2 Timoteo 4:6, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación y el tiempo de mi partida ha llegado. Me encantan estos hombres de Dios que están llenos de su espíritu, cómo ellos perciben que están al final de la carrera, que ya el Señor se los va a llevar. Qué tremendo, ¿no? Qué lindo que caminar a este nivel. Pablo dice, ya me quedan horas, ya me estoy por ir. Él está en la cárcel allí en Roma, y fíjense lo que dice el versículo 9. Le escribe a su hijo Timoteo,
procura venir a verme pronto, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráemelo contigo, porque me es útil para el ministerio. ¿Cómo estaba Pablo? Estaba solo. Estaba para morir y se estaba por ir de este mundo. Y por lo general los grandes hombres de Dios mueren en soledad. No mueren en multitud. No mueren con grandes manifestaciones de amor que a veces te puede ayudar al consuelo, ¿no? Por lo general mueren solos. Jesucristo murió solo en la cruz. El Padre aún le tuvo que dar la espalda cuando llevó nuestras iniquidades. Ahora, miren lo que dice Pablo, versículo 16. En mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Que no se les tenga en cuenta. Un hombre que vivió para las multitudes estuvo solo en su primera defensa. Y acá lo dice Pablo, todos me abandonaron. No es que no tuvieron tiempo, no le andaba el celular, lo abandonaron como un perro condenado que nadie se quiere identificar por miedo a quedar pegado con la vida de Pablo. Un hombre que dio todo, que gastó todo, que se gastó a sí mismo y que va a morir en sacrificio como mártir para glorificar el nombre de Dios. Ahora, ¿cuántas veces nos ha pasado que hemos esperado de las personas una respuesta y la respuesta nunca vino? Ahora, Pablo me gusta porque no está dolorido, pero no está amargado. Porque dice, todos me abandonaron, que no se les tenga en cuenta. Yo hubiera dicho, Señor, mandá la vara, castigámelo. Pero Pablo dice, me dolió, porque viví toda mi vida para ministrar a miles y nadie quiere jugarse el pellejo hoy de venir a estar y darme un apoyo antes de enfrentar la muerte. Hay que estar ahí, ¿no? Pero hermanos, ¿por qué pudo soportar Pablo ese abandono, esa soledad? Versículo 17. Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció. Y ahí me quedo. No estuvieron los que tenían que estar, pero estuvo el que no podía faltar. Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció. Él necesitaba fuerza porque era un ser humano, porque lo estaban por matar por la espada romana. Y hubiera sido lindo que alguno de esos cientos que pudo animar, predicar, evangelizar, preparar, entrenar por tantos años del ministerio, hubiera venido alguno. El único que está es el médico Lucas al lado de él, tomando el registro. ¿Ven? Pero ¿quién estuvo? Observen. El Señor estuvo conmigo. ¿Y qué hizo el Señor? Me fortaleció. Me fortaleció. Jesús estuvo solo en el Getsemaní. Y Dios mandó un ángel para que le fortaleciera. Cuando estaba allí solo, sus discípulos se habían dormido, aquellos 3 que llevó. Los otros después lo abandonaron. Qué tremendo, ¿no? Cuando uno mira y espera de personas, va a ser decepcionado, desilusionado. Y eso puede ser una causa de desánimo y de abandono de camino. Porque el Señor te dice, no mires a las personas, no mires las circunstancias. Puesto los ojos en ¿quién? En Jesús. En Jesús, el autor y consumador de la fe. Estaba pensando en otro hombre de Dios. Vamos a ver Hechos 7. Hombres tremendo, ¿no? Pablo, vamos a hablar de Moisés. Moisés, que era nieto de Faraón, lo crió la hija de Faraón
en la sabiduría de los egipcios, tenía el futuro asegurado, tenía cuna de oro, tenía todos los placeres que pudiera desear, pero un día Dios lo llamó para libertar a su pueblo. Y vamos a ver allí, en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 22 al 29. Dice, y Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era un hombre poderoso en palabras y en hechos. Pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años, sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver que uno de ellos era tratado injustamente, lo defendió y vengó al oprimido, matando al egipcio. Pensaba que sus hermanos entendían que Dios les estaba dando libertad por medio de él, pero ellos no entendieron. ¿Entienden por qué hizo eso Moisés? No porque era un loco, sino porque él sentía que quería liberar a su pueblo. Al día siguiente se les presentó cuando dos de ellos reñían y trató de poner paz entre ellos, diciendo, varones, vosotros sois hermanos, ¿por qué os herís el uno al otro? Pero el que estaba hiriendo a su prójimo lo empujó diciendo, y acá dice, mirá lo que dice, lo empujó. ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y se convirtió en extranjero en la tierra de Madián, donde fue padre de 2 hijos. Ahora se puso en contra a su abuelo, el faraón. Ahora, en Egipto el faraón era el Dios. Había que rechazar, como hizo Moisés, todo por seguir y servir a Dios, por liberar a un pueblo que muchas veces estuvo a punto de apedrearlo y matarlo a Moisés. Pero una de las cosas que quiero destacar, cómo se animó a ponerse a Faraón, que era un Dios, en contra. Y lo revela Hebreos capítulo 11, versículo 25. Este pasaje siempre me llama poderosamente la atención. Y es lindo porque revela por qué hicieron lo que hicieron. Miren lo que dice, hablando de la misma situación que compartimos recién en Hechos 7, miren lo que dice Hebreos 11, en el versículo 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Pero observa el 27, por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. ¿Cómo se mantuvo Moisés ante la persecución y deseo de matar lo que tenía Faraón? Acá lo dice. Observa. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey. No tuvo miedo, ¿eh? ¿Por qué? Porque se sostuvo, se mantuvo firme. ¿Cómo qué? Como viendo al invisible. Me encanta esa expresión. Él pudo por la fe ver al invisible. No vemos a Jesús hoy, porque Él está a la diestra del Padre, pero el Espíritu está en medio nuestro. Y por la fe, que está hablando Hebreos 11, Él pudo ver al que es el invisible, el Todopoderoso, Dios, que fue el que lo sostuvo. Para no temer la ira de Faraón, que puso en un cartel grande, se busca la cabeza de Moisés, mejor muerto, pagaremos recompensa. Sin embargo, se fue al desierto de Madián, formó su familia y volvió
para liberar a su pueblo. ¿Qué les parece? Pero esa expresión me encanta, se mantuvo firme como viendo al invisible. ¿Cómo no vamos a temer la ira de los gobernantes? Que nos amenazan, que nos ponen entre la espada y la pared para que uno no hable, no diga lo que piensa, calle, enmudezca. Lo único que nos va a mantener firme es ver al invisible, puesto los ojos en Jesús. Y una última observación y ejemplo les quiero mostrar. Vamos a Hechos, capítulo 7. Allí encontramos otro campeón de la fe, el primer mártir de la iglesia, Esteban. Y allí él va a estar mostrándole a los líderes religiosos el corazón duro que tenían para con Dios. ¿Lo tienen allí? Hechos 7, versículo 51, observen. Vosotros que sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, resistís siempre al Espíritu Santo, como hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora vosotros os hicisteis traidores y asesinos. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, y sin embargo no la guardasteis. Al oír esto se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Dice que él vio. Pero ¿saben qué lo condenó a muerte? ¿Qué lo sepultó a Esteban? No lo que vio, sino lo que dijo en el versículo 56. Y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Lo vio a Jesús parado a la derecha del Padre para recibir a su Hijo que estaba por ser masacrado por las piedras como mártir. Y escuchen bien. Entonces ellos gritaron a gran voz, tapándose los oídos, y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad comenzaron a apedrearle. Y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Él pudo, como Jesús, perdonar a sus asesinos. Mientras lo estaban desfigurando, quebrándole los huesos con cada piedra, es horrible, debe ser morir bajo una pedrada. Una muerte lenta y horrible. Y mientras lo sepultaban, él dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió, durmió. ¿Qué podemos hacer si ponemos la mirada en Jesús, mis hermanos? En Jesús, que un día dejó la gloria y tomó forma humana, participó de sangre y carne, fue probado y tentado en todo, pero sin pecado. Él es nuestro sumo y fiel sumo sacerdote. Podemos soportar la decepción de las personas. Podemos vencer las circunstancias más hostiles. Podemos avanzar sin tenerle miedo a ninguna autoridad que nos amenaza. Y podemos perdonar a los asesinos que nos están quitando la vida, porque podemos mirar a Jesús. Él primero vio y después declaró: veo a Jesús de pie a la diestra del Padre. Y ahí sentenció su final. Qué maravilla, hermanos, poder esta noche, más allá de lo que cada uno pasamos, tal vez estás
corriendo tus ojos para el costado o mirando para atrás. Yo te animo y te aliento en el nombre de Cristo. A cada uno de nosotros no sabemos lo que nos va a tocar en la vida, atravesar. Pero por algo el escritor a los hebreos nos dice, puesto los ojos en Jesús. No lo pongas en circunstancias, no lo pongas en la gente, no lo pongas en las autoridades y su amenaza, ni siquiera en aquellos que pueden quitarte la vida. Sé que hoy están muriendo cristianos. ¿Vieron los talibanes que subieron al gobierno? Matando a la gente como perros, persiguiendo a los cristianos, son los primeros que buscan. Pastores que van a ser masacrados. Pero yo sé que ellos tienen esa fortaleza y fuerza que solo Jesús te puede dar, estando en medio de ese lugar tan horrendo. Y el único que puede abrazarles, sostenerles, consolarles y llevarlo en sus brazos si tienen que partir es Jesús. Por eso el Señor nos alienta, nos anima, hermanos, esta noche, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y podremos atravesar la línea final y llegar a la gloria, cumpliendo el propósito por el cual Dios nos ha puesto en la tierra. Que Dios les bendiga y Dios pueda bendecir su palabra.